Consuelo. Bueno, señores, buenos días. Anoche, con una tensión, desde que comenzó ese conteo, así con los dedos, Lula, y que comenzó ganando Bolsonaro. Como la primera vuelta. En el 5%, cuando iba el 5%. Pero bueno, gracias, Señor, a todo lo que te pedimos que ganara Lula. Gracias. Pero antes de comenzar con lo de Lula, yo lo que quiero que alguien me diga qué significa, como yo no tengo esta cultura urbana, lo que el señor Honguito Guá, después del accidente donde murió la jipeta, que él dice que no iba conduciendo, sino que pusieron a otro de que a conducir, él salió ya libre, ¿verdad? Y dijo, ¡cero huevo! ¿Qué es lo que quiere decir en el lenguaje urbano, cero huevo? Dije que eso fue sus declaraciones. Usted tendrá que esperar que llegue el especialista en urbanos, guau. Si alguien sabe, en guau, cero huevo, en el lenguaje urbano de estos brillantes no tengo ni idea. Expositores del urbanismo, ¿qué es lo que quiere decir muerto de risa? ¡Cero huevos! Como no me pasó nada, digo yo. Me burlé de todo el mundo. Quiere decir eso. Mate un haitiano o una gente y ¿qué? Digo yo. Dijo. No. No, que si doña eso Consuelo significa interpreta. cero huevo. Okay. Yo no sé. Que por favor nos ayuden a esclarecer ese lenguaje tan apropiado. Bueno, mire, en los periódicos brasileños, si usted lo busca, o Globo, La Hoja de Sao Paulo, hay unos análisis muy interesantes porque indudablemente gana Lula. Por el margen que gana Lula, ya todos esos análisis, incluso el mismo Julio lo hizo y se están haciendo. Pero lo más llamativo también es esa votación de Bolsonaro. ¿Cómo Bolsonaro llegó a colocarse en esa posición que prácticamente era un empate técnico? Prácticamente. ¿Cómo? ¿Por qué? Entonces, hay análisis muy interesantes como de los empresarios, o un empresario brasileño, que dice este empresario brasileño, ¿por qué votó por primera vez en su vida por Lula? Y dice que votó por Lula porque Bolsonaro había hecho una serie de cuestiones que tienen que ver con los impuestos, que tienen que ver con el medio ambiente, el ataque al medio ambiente, y que tienen que ver también con otras cuestiones que la pandemia, el trato de la pandemia y la situación económica de Brasil, que ha ido retrocediendo. Y este empresario dijo, jamás en mi vida había votado por Lula, pero voté por Lula, porque él votó primero por la candidata, que había sido, que después apoyó a Lula, una senadora, no recuerdo su nombre. Pero en esta ocasión, como ella dijo que había que apoyar a Lula, pues este empresario, usted lo puede encontrar, Robert Clavin, dijo, voté por primera vez en mi vida por Lula, por esta y estas razones. Pero lo de Bolsonaro es llamativo porque indudablemente, de acuerdo a todos los análisis que se han hecho con respecto a esa subida que tuvo Bolsonaro tan extraordinaria, coloca al Brasil prácticamente dividido en dos, el lado de Lula y el lado de lo que significa Bolsonaro. Esos son los análisis que se están haciendo, que no dejan de ser muy interesantes. Entonces a Lula le están planteando otro de los periódicos, el periódico de Sao Paulo, cuáles deben ser las prioridades de Lula, por supuesto la economía, la justicia social, por supuesto el medio ambiente, los impuestos, etcétera, etcétera. Ya le están haciendo una serie de señalamientos a Lula que Lula va a tener que tomar en cuenta. No va a ser fácil. No va a ser fácil por la situación que hereda. Bolsonaro se refugió en el Palacio Nacional, no dio ninguna declaración. El presidente Biden, inteligentemente le mandó un mensaje inmediatamente a Lula diciendo, las elecciones usted ganó y las elecciones fueron limpias, algo más o menos así, y creíbles. Así que lo felicitamos. Esto puede haber detenido a Bolsonaro, que se decía
que no iba a aceptar el resultado de las elecciones si era como fue realmente, por tan poca diferencia. Pero todo esto se está planteando. Es interesante la situación del Brasil, y además de esto, el discurso de Lula, que un comentarista español ayer de la televisión española consideró monótono. Dice, jamás había visto a Lula leer un discurso, dijo este comentarista español de televisión española. Pero él parece que no quiere salirse del guión. Un discurso conciliador, como de paz, como que yo represento no solamente al que votó por mí, sino a todo el Brasil. Tenemos que unificarnos, tenemos que echar todos hacia adelante a Brasil. Un discurso, fíjense que no mencionó en ningún momento a Bolsonaro, nada más que cuando comenzó dijo, me quisieron enterrar vivo, pero aquí estoy. Fue la única alusión que hizo a su situación personal. Así que es interesante ver lo que sucede en Brasil. Cómo Bolsonaro ganó, señores. En Sao Paulo ganó, ganó por muchos votos Bolsonaro a Lula, por 1.900.000 votos, frente a lo que Lula sacó también en Sao Paulo, que es el que sube a Bolsonaro al nivel que lo subió, a pesar de todas las críticas que se le han hecho. Entonces, la cuestión fundamentalmente dice, elegido como defensor por el empresariado anteriormente a Bolsonaro, elegido como defensor del discurso liberal a favor de la privatización del Estado mínimo, Bolsonaro hizo en su administración la carga tributaria brasileña, que alcanzó el 34% del PIB, Producto Interno Bruto, en el 2021, el nivel más alto en al menos 12 años. Las privatizaciones, por su parte, se estancaron, con excepción de Electrobras. O sea, le hacen una serie de críticas a los empresarios, que usted lo puede encontrar en la prensa brasileña. 2. Este tema nosotros lo pusimos la semana pasada y queremos recrearlo rápidamente, que tiene que ver con el informe que yo les presenté, este informe del Instituto Nacional de Migración de la República Dominicana, Ministerio de Interior y Policía, Plan de Contingencia para Flujos Masivos de Inmigrantes en República Dominicana, resumen ejecutivo. Yo se lo he presentado a ustedes y lo he presentado en mis programas, hemos hablado sobre esto. Este es un plan diseñado en el gobierno de Danilo Medina, no en este gobierno. Lo coordinó la doctora Florinda Rojas, directora ejecutiva del Instituto Nacional de Migración de la República Dominicana. Yo se lo presenté la semana pasada, donde habla de que nosotros tenemos la obligación de que si Haití, en el 2019 es este plan, que si Haití se descompone económicamente, políticamente, socialmente, tenemos la obligación de recibir los refugiados haitianos que vengan para acá, recibirlos en la frontera, donde habrá casas, comida, escuela, donde habrá absolutamente hospitales, atención médica, absolutamente todo lo que se necesite para un refugiado, y no los podemos deportar. Ese plan de contingencia diseñado en el 2019 por el Instituto Nacional, vuelvo y le digo, de las Migraciones, con la ayuda de la OIM, Organización Internacional para las Migraciones, y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el ACNUR. Pues bien, ese plan diseñado en el gobierno de Danilo Medina, y lo repito 20 veces para que no se crea otra cosa, dice el ministro de Relaciones Exteriores hoy, dice el ministro de Relaciones Exteriores Roberto Álvarez, gobierno dice, no habrá campos de refugiados. Está en la prensa dominicana de hoy. Estas son unas declaraciones que dio el ministro, creo que fue en el programa de Pablo Macchini, sí, de Pablo Macchini, Pablo.
Y dice el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, admitió anoche que Haití vive la situación más difícil en toda la historia, lo que lleva a su gobierno a una condición de supervivencia, pero que en territorio dominicano no habrá campos de refugiados. Negó compromisos para aceptar en estas provincias fronterizas a estos refugiados y lo atribuyó a un estudio de la administración anterior que carece de fuerza legal. Ese estudio al que se refiere el ministro es precisamente este estudio. ¿Ok? ¿Qué dice este estudio? Que participó en él, entre otros, el Ministerio de Defensa de aquella época. Y el actual Ministerio de Defensa, nos consta a nosotros, ni lo conocía. Nosotros se lo llevamos en una reunión que tuvimos la oportunidad de ir recientemente. El ministro garantiza en RD no habrá campos de refugiados haitianos. Primera, gobierno firme en rechazar a refugiados. Ahí está el canciller Roberto Álvarez, negó rotundamente que algún tipo de compromiso para aceptar campos de refugiados en provincias fronterizas y atribuyó la versión a la existencia de un estudio sin fuerza legal de la administración anterior. ¿Ok? Tienes toda la razón, Roberto. Gracias a Dios. Finalmente, acuérdense que yo he preguntado si alguien quiere llamarnos y decirnos ¿qué quiere decir? ¿Cómo fue que dijo el señor este? ¡Cero huevo! Que no tuvo ningún tipo de inconveniente. Cero me fue fácil. Maté uno, pero se me murió uno, pero no importa. Bien. Cero huevo. Un cero huevo. O sea, no metí la paz. Cero huevo. Un cero persona. Porque yo soy urbano. Está bien. No problema. Entonces, sencillamente decirle, la situación sigue muy complicada en Haití, por supuesto, con el asesinato de este líder político, dos periodistas que van a buscar, yo había visto uno, pero me dicen que son dos, que van a averiguar la suerte de un periodista que la policía se lleva preso y los matan. La policía mata 2 periodistas. Yo tenía el conteo de uno, pero me dicen que son 2. Y finalmente, para ponerle un poco de sazón a esto, ustedes saben que el acuerdo de los granos, esto con Ucrania, pues se suspendió porque Rusia dice que Ucrania bombardeó los barcos de Sebastopol, a donde está la flota que estaba cargando los granos para llevarlo a Turquía y de Turquía a otras partes del mundo. Desde Ucrania, un acuerdo con Ucrania, Naciones Unidas, otros países. Entonces, que Ucrania bombardeó con drones y primero Ucrania dijo que sí, que habían sido ellos, muy orgullosos, pero después Estados Unidos dijo, no fueron ustedes. Eso fueron explosiones que ocurrieron en los barcos de rusos. No fueron ustedes los ucranianos. Entonces los ucranianos dijeron, no fuimos nosotros. Se echaron hacia atrás. Pues hoy lunes ha amanecido que Rusia está bombardeando hasta ciudades cercanas a la propia ciudad de Kiev. No hay luz, no hay agua. O sea, son unos bombardeos que está realizando Rusia. Parece que debido al otro accidente, vamos a llamarlo así, si fue un accidente o si fue algo expresamente, porque Estados Unidos dice que fue un accidente que ocurrió en los barcos rusos y anuló el acuerdo de transportar los granos. Elon Musk apenas compró Twitter, hizo un Twitter diciendo que la golpiza que le dieron al esposo de la señora Pelosi, Paul Pelosi, ustedes saben, eso fue la semana pasada, salió en todas partes, que eso tenía otras lecturas que no se veían. Y esas otras lecturas que no se veían quería decir que el señor Paul Pelosi es homosexual,
que había permitido que entrara un hombre a su casa que le cayó después a golpes. Pero ya a esa altura del señor Pelosi. No, eso fue desmentido. Sí. Entonces, Hillary Clinton. Entonces el señor Pelosi es de pila y corriente. Y si él traía eso desde hace tiempo y quería no morir. Espérate, no, porque espérate. Y si él cuando se va la luz le entra a la planta. Espérate. No relajen. No, porque esto es delicado. ¿Cómo Elon Musk? Sí. Lo primero que hace apenas 2 días de haber comprado Twitter. Hace lo que le da la gana. Hace lo que le da la gana. Entonces Hillary Clinton le dice que es el Partido Republicano el que ha hecho esta versión. Así es. ¿Ok? Y entonces él le contesta y otros le contestan a Hillary Clinton prácticamente insultándola también. Y aparece una aclaración de que en el sitio donde se dijo esta cuestión, que Elon Musk lo toma de ahí, de decir que había sido por una relación homosexual, es un sitio desacreditado. Es un sitio que no tiene crédito, que no tiene, vamos a decir, informaciones, que hace fake news constantemente y que Elon Musk no debió haber hecho esto. Lo cual a mí me preocupa sinceramente, porque si este señor se desata a decir lo que le da la gana, cuando le da la gana, como le dé la gana, con Twitter, son millones y millones de personas que consumimos Twitter. Yo no, pues yo no sé ni prenderlo. Yo lo único que uso es WhatsApp, apenas. Pero son millones y millones de personas. Entonces, Elon Musk. 300 millones. 300 millones, gracias. Activo. De personas, imagínate, lanzándole fake news, como en este caso, que ha tenido la Pelosi que salir huyendo, también aclarar que lo que pasó fue que es un fanático que había hecho muchísimas amenazas en Twitter sobre la Pelosi y sobre los demócratas y que le habían robado las elecciones a Trump. Y tienen todo este historial de este señor y no una cuestión de homosexualidad, como dejó entrever el señor Elon Musk, sacando esa información de un sitio que no tiene sencillamente ningún prestigio de que dé informaciones verídicas. Cambio y fuera.